Benito Arias Montano nació el año 1527 en Fregenal de la Sierra, lugar de la provincia de Badajoz que había sido durante el siglo XIII un fuerte baluarte de la Orden del Temple. Emprendió sus primeros estudios en Fregenal con la ayuda de su padre, que era relator de sentencias y notario del Santo Oficio, y del párroco de la iglesia de Santa Catalina. Su padrino, don Gaspar de Alcocer, hombre de posibles, se lo llevó a Sevilla, donde siguió estudiando hasta los 23 años. La cosmopolita Sevilla estaba abierta a las rutas oceánicas de las Indias y allí llegaban las últimas corrientes del pensamiento europeo, por lo que era el foco más importante de protestantismo en la península. En 1550, Arias Montano pasó a la Universidad de Alcalá de Henares y durante 10 años alternó sus estudios tanto en Alcalá como en Roma y en Salamanca, donde recaló posteriormente. Su cultura abarcaba la medicina, la botánica, la exégesis bíblica y el conocimiento de 15 lenguas, algunas de ellas lenguas muertas. En 1560, Arias Montano optó a su ingreso en la Orden de Santiago, por lo que se le abrió un expediente para comprobar su limpieza de sangre, no apareciendo en su familia antecedentes judíos. En 1562, el obispo Martín Pérez de Ayala y el rey Felipe II le incluyeron como teólogo en la delegación española que asistía al Concilio de Trento, donde tuvo brillantes intervenciones que le valieron ser nombrado capellán del rey tras la conclusión del concilio. En 1568 supervisó la Biblia políglota, que bajo los auspicios de la corona se preparaba en una de las imprentas más prestigiosas de Europa, la de Plantin, en Amberes, trabajo que le ocupó 8 años. La clase clerical era partidaria a ultranza de que las Sagradas Escrituras fueran conocidas únicamente a través de la versión latina y altamente manipulada de la Vulgata. Arias Montano, junto a su amigo el editor Cristóbal Plantino, respetaron a rajatabla los textos bíblicos originales. Plantino era adepto a una agrupación espiritualista y mística, la llamada Familia Caritatis, fundada por Hendrik Niclaes. En 1554, un grupo de mercaderes flamencos aportaron el capital para que Plantino fundase su imprenta concebida como medio de difusión de las ideas de Familia Caritatis, pero se convirtió en una de las imprentas más prestigiosas de Europa. Mientras se imprimía la políglota, Plantino y otros compañeros intelectuales, todos católicos, se desvincularon del mesianismo del fundador de Familia Caritatis y comenzaron a seguir desde 1573 a un disidente cuyo nombre era Henry Jansen, al que llamaban Barrefeld, y era nombrado como Hiel, que significa luz de Dios. A Barrefeld se le unieron hombres de gran valía como los cosmógrafos Abraham Ortelius y Gerardus Mercator, los médicos Carolus Clusius y Rembertus Dodonaeus, el polígrafo Justi Lipsius o Benito Arias Montano. Esta unión tenía fines de ayuda mutua en lo material y sus miembros nunca ejercieron un proselitismo. Predicaban con el ejemplo de su bonhomía y trataban de limar las diferencias cada vez más abismales que se abrían entre los cristianos. Arias Montano, por leer a Erasmo, era considerado un individuo peligroso y había sufrido el ostracismo por parte de sectores integristas de la Iglesia, por lo que no es de extrañar que se adhiriera a un grupo que proclamaba su íntimo e inalienable derecho a acercarse al medio divino en uso de la propia libertad y al margen de las trabas dogmáticas, frente a la politización religiosa en que se habían convertido
las posturas de católicos y protestantes más defensoras de actitudes nacionalistas que de aspectos doctrinales. El grupo de Barreveld casaba tanto con lo católico como con doctrinas protestantes y admitía incluso tendencias espirituales hebreas. La Cábala. La discreción de Arias Montano hizo que los principios de Barreveld y de Familia Caritatis nunca fueran proclamados públicamente. Influido por el misticismo cabalista, Montano era defensor a ultranza del hebraísmo bíblico, postura compartida por su amigo Fray Luis de León, el cual fue sometido por ello a un largo y cruel proceso inquisitorial. Por ello, cuando en 1576, finalizada la políglota, y Felipe II le nombró revisor de los libros de la biblioteca de El Escorial, Montano se resistiera a volver a España. Sin embargo, volvió en marzo de 1577 y se le abrió una investigación por sospechas de filojudaísmo. Arias Montano, acompañando a la edición de la políglota, escribió el Apparatum en 2 volúmenes que pretendía ser un comentario profundo de las cuestiones hebreas que suscitaba el texto, donde Montano mostraba su amplio conocimiento de la Cábala y de la lengua hebrea. La denuncia le llegó por la envidia del clérigo León de Castro, catedrático insigne de lenguas orientales en la Universidad de Salamanca, que se había sentido disminuido y deseaba vengarse porque no se le hubiera designado a él para realizar el trabajo de la políglota. Montano estaba protegido por un amplio sector de la Compañía de Jesús, formado por los teólogos Diego Laínez y Alonso Salmerón, que conocieron a Arias Montano en Trento. Nombrado como consultor, el jesuita e historiador Padre Mariana explica que la Biblia políglota de Amberes contenía errores, equivocaciones y defectos, pero que ninguno era tal que mereciese nota teológica, por lo cual faltaban méritos para prohibirla y sobraban muchos para esperar de su lectura grandes utilidades. Montano, pues, se convierte en máximo responsable de la biblioteca, mientras la obra del monasterio del Escorial se iba completando bajo la dirección de Juan de Herrera. Arias Montano en la biblioteca del Escorial trabajó junto a Fray Juan de San Jerónimo y el padre José de Sigüenza, y ejerce una gran influencia sobre los frailes jerónimos adscritos a la obra.